Nuestra pretensión era conseguir reunir un conjunto destacado de piezas del autor que fuesen absolutamente desconocidas para el público. Es un encuentro, una reunión de obras que no habían sido mostradas en algunos casos desde hace más de un siglo. Es un encuentro de obras desconocidas entre sí, también nunca habían sido expuestas en conjunto, y es un encuentro, yo creo que con la traza de los orígenes de las historias de estas obras, que también suele ser singular en muchos de los casos. La muestra funciona muy bien a través de cada pieza en singular. Una de las primeras es la que hoy conocemos como la Guerra Bóer, trabajo que Valle realiza en 1902, teniendo como origen una subasta que iba a celebrarse en La Haya a beneficio de las mujeres y niños bóers que en ese momento estaban recluidos en campos de concentración por el Imperio Británico en el Transvaal, en Sudáfrica. La prensa nos da noticia de cómo ese cuadro sale de Gijón, viaja a Holanda en 1902, casi uno espera que no vuelva a aparecer jamás, que se haya destruido, que se haya perdido, y exactamente 120 años después, en 2022, los propietarios de la obra vinieron hasta el museo para decirnos que la conservaban y por fin pudimos ver esa Guerra Bóer, esa obra que fue además la primera que Valle expuso públicamente en los escaparates de la Casa Massabiu en la calle Corrida. Fue la primera vez que muestra su obra no tanto como dibujante, que es lo que era hasta el momento, sino ya como pintor. En la parte de abajo tenemos una escena cortesana. El hombre que está en el centro, rodeado de esa tropa de mujeres elegantes que fuman, que le ofrecen copas de champán, es el rey de Inglaterra, es Eduardo VII, conocido sobre todo por su vida licenciosa, pero también era el protagonista de la prensa y de las revistas satíricas de la época por la política que el Imperio Británico estaba llevando a cabo contra los bóers en Sudáfrica. Y arriba vemos precisamente cómo mujeres y niños bóers se enfrentan y también huyen de las tropas británicas, que en aquellos años tenían una política de campos de concentración en el Transvaal sudafricano para tratar de minar la moral, evidentemente, de la población bóer, contra la que ya luchaban desde la década de 1870 para tratar de hacerse con el control de esas colonias. Muchas de estas obras jalonan momentos importantes de la vida del autor. Por ejemplo, tenemos las primeras caricaturas que se conservan de su vida profesional, no aquellas que publica en prensa, sino las que realizaba a ratos perdidos en su trabajo en la litografía Moré. Y luego hay también un conjunto de obras que estuvieron expuestas en la primera exhibición individual que Valle celebra en Gijón en el año 1907. Se llamó el Salón Valle y es fundamental y muy relevante porque fue la primera vez que un artista gozó de tal honor, es decir, Valle es el primer pintor que, por encima de Álvarez Sala, de artistas que en aquel momento tenían mucho predicamento, cultivando todavía una pintura de tipo realista, decimonónico, pues Valle se adelanta y es el que primero tiene esa oportunidad de realizar una muestra individual. Pues cuando Valle se hace esa presentación oficial en 1907 ya había pasado varios años de formación y de trabajo en París, y de hecho en 1905 y 1906 había participado en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes en la capital francesa, con escenas muy parecidas a esta que tengo a mi espalda, esta romería, cuadros en los que realizaba como una especie de radiografía de la sociedad rural asturiana, analizando esa religiosidad primitiva, las relaciones familiares, todas las peculiaridades que hacen que esta Asturias de los primeros años del siglo de Valle nos remitan un poco también a los autores que a él le interesaban. Vemos en escenas como estas claras vinculaciones con los cuadros de Gauguin en Bretaña, o más bien con esas pinturas realistas de la piedad bretona que después Gauguin traduciría al lenguaje expresionista. Aquí, por ejemplo, encontraríamos esa piedad que lleva a personajes que muy posiblemente están sufriendo alguna enfermedad, como nos indican las túnicas, los identifican como peregrinos que van a buscar solución para sus problemas de salud a una ermita en el marco de una romería. Y luego también tenemos detalles muy habituales en la obra de Evaristo Valle en aquellos años, como el hecho de que una figura mire directamente al espectador.
También eso nos habla de esas otras vinculaciones con el arte de vanguardia de la época, un momento en el que el Greco estaba siendo tomado como ejemplo a seguir por muchos artistas. Hay obras que funcionan por su similitud con otros cuadros muy conocidos y en cambio hay otras que funcionan por la diferencia, por la disonancia con respecto a lo que entendemos o conceptuamos como un cuadro de Evaristo Valli. Sería el caso de Pierrot y dos muchachas. Son visiones del carnaval que nada tienen en común con esas mascaradas rurales que desarrollará ya a partir de los años 1920. Pero también creo que como gran parte de las obras de esta exposición nos muestran a un artista con una personalidad muy distinta. Son obras alegres, divertidas, nada tiene en común este Pierrot, que como decía la prensa, pues llena de confeti a unas mujeres que le esquivan, con ese Pierrot melancólico del año 1909 que también conocemos de Valli. Gran parte de estas obras tienen un carácter muy alegre, positivo, están plagadas de detalles divertidos, humorísticos, encantadores, como esa figura del suegro que se lanzaba a bailar después de tomarse unas cuantas botellas de sidra. Otro de esos detalles que llaman la atención y que ya en su día pues, llamó la atención en la prensa de la época, en este caso en una exposición también colectiva en el año 21, es el potrillo que sigue a la yegua que monta ese cura de aldea que tengo a la espalda. Los cuadros de este estilo, con esta pincelada digamos tan gruesa, tan poco cuidada, lo cierto es que no gustaban mucho a la crítica de la época, quizás era demasiado atrevido. Valli todavía estaba reconfigurando un poco todas esas corrientes de vanguardia que había conocido en París, pero ese pequeño detalle del potrillo, que como dice la prensa, pues seguía en un galope totalmente inverosímil a su madre, yo creo que merece la pena simplemente para detenerse a contemplar esta obra. Pues otra de las cuestiones interesantes que ofrece esta exposición es poder apreciar a lo largo de una serie de obras pues, los cambios que hay en la factura, en el modo en cómo Valli pinta, en el grosor de la pincelada, en cómo esas pinceladas se van haciendo cada vez más trabajadas, más difuminadas, cómo hasta que configura el uso de esas gamas de colores fríos, grises, malvas, verde azulados, a mediados de la década de 1920, pues trabaja con un colorido mucho más contrastado, más llamativo, más brillante, como podemos ver por ejemplo en este paisaje que tengo a la espalda. Como incluso ya en obras muy cercanas al año 20 sigue presente toda esa herencia, digamos, de las primeras vanguardias que él había conocido. Este paisaje prácticamente es tan vertical como una estampa japonesa y me parece muy interesante esta convivencia de los diversos estilos, de las diversas maneras de hacer que tuvo el artista a lo largo de su vida. Una buena conclusión para toda, digamos, esta línea argumental sobre cómo Valli va variando su forma de pintar a lo largo de los años es este cuadro, Atardecer, que expuso en el año 1949 en la última monográfica que realizó en su vida. Es una obra que en aquella ocasión ya llama la atención precisamente porque nada tenía en común con el resto de cuadros que lo acompañaban, esas últimas grandes escenas de su trayectoria, esas figuras de pescadores, de brujas, de arquetipos. Y yo creo que además es un documento excepcional desde el punto de vista histórico, porque nos muestra la bahía, la playa de San Lorenzo de Gijón, en un momento en que no formaba parte de ese horizonte urbano la iglesia de San Pedro, que había sido dinamitada al comienzo de la Guerra Civil, y en cambio sí que podemos ver cómo se ha recuperado la figura del Sagrado Corazón coronando la basílica, y como también una de las cosas más características de ese paseo de la playa, que es la barandilla blanca, fue de un color oscuro en sus orígenes. Es posiblemente la primera vista de la playa de San Lorenzo que conocemos después de la guerra, una vez que han desaparecido ya todos esos vestigios del veraneo gijonés, de la Belle Époque, como los balnearios y como todos esos hitos urbanos que hoy nos parecen tan evidentes. Y creo que es un buen colofón para un pintor cuya primera formación, en el momento pues en el que hizo esas escenas, como las de la guerra bóer,
había sido de la mano de cronistas gráficos para la prensa, es decir, de artistas que tenían que describir o que reproducir la realidad de manera fidedigna, y conociéndolo después pues, como un pintor tan peculiar, de un expresionismo tan personal, culminar con esta vista urbana me parece realmente muy interesante.